sustentar la primera pregunta planteada en el taller, que es la siguiente. El proceso fundamental de metabolismo comprende dos procesos fundamentales que son catabolismo y anabolismo. Conociéndolos, defina su concepto dentro del metabolismo. Para empezar, vamos a definir qué es metabolismo. El metabolismo son todas las reacciones bioquímicas que se producen en una célula para poder producir energía, hablando en términos más técnicos. Entonces, todos los seres vivos del planeta están hechos de células. Las plantas, los humanos, los animales, los gatos, los perros, etc. Todos están hechos de millones y millones de células, desde la cabeza hasta los pies, manos, ojos, están compuestos de células. Pero estas células necesitan de algo muy importante para estar vivas, que son los alimentos para producir energías y estar vivas, como lo mencioné anteriormente. Pero ¿qué clase de alimentos necesitan estas células para seguir vivas? Pues las que consumimos día tras día. Aquí tenemos 4 ejemplos, pero pueden ser cualquier tipo de alimentos. Tenemos chocolates, frutas, carnes, mantequillas y verduras y trigo. Entonces, estos alimentos se componen de cosas distintas, donde encontramos los chocolates y frutas son carbohidratos, las carnes son proteínas, las palomitas, mantequillas son lípidos grasos y espinacas, trigo son ácidos nucleicos. Estas son las famosas 4 biomoléculas. Entonces, el alimento entra a nuestro cuerpo por la boca. En este caso vamos a usar el ejemplo del chocolate, es decir, el carbohidrato entra por nuestra boca, llega a nuestro estómago. Al momento de llegar a nuestro estómago es muy ácido, lo que empieza a descomponer el carbohidrato en pequeñas y diminutas partículas, pero el estómago no alcanza a llegar a todas las células de nuestro cuerpo. Es ahí es donde este alimento entra a nuestro torrente sanguíneo, que gracias a esto es que llega a todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, al momento de llegar a la célula, al momento de llegar el sustrato, es decir, el alimento, en este caso el carbohidrato de la célula, todas las células están compuestas de ADN. Entonces este ADN se activa y empieza a crear distintas enzimas, que las enzimas son proteínas. Entonces empieza a crear distintas enzimas, que lo que hace es que cada una de estas enzimas van a atacar al sustrato para volverlo de grande a más pequeño, y en ese proceso van a ir produciendo energía a la célula. Es ahí donde obtenemos la energía que necesita para seguir con sus funciones vitales. Entonces, esto pasa con cada uno de los alimentos. Es decir, este proceso se repite en cada una de las millones de células que componen nuestro cuerpo, y el ADN tiene la capacidad de reconocer qué alimento está ingresando a la célula, y asimismo produce distintas enzimas según las biomoléculas que ingresan a nuestro sistema digestivo. Entonces, ahí es donde conocemos el catabolismo y el anabolismo, donde el catabolismo es la descomposición, es decir, convertir el alimento de grande a chico, y en este proceso obtienen energía. Como podemos ver en la imagen, no sé si la alcanzan a apreciar, está el sustrato, entonces este sustrato se descompone, y al momento de descomponerse hay producción de ATP, es decir, de energía. Y el anabolismo es la síntesis o construcción, que es crear moléculas de chicas a grandes, y en este proceso hay un gasto de energía, y esto se conoce como anabolismo, que es cuando el sustrato está descompuesto, se forma, y al momento de formarse hay un gasto energético. Entonces el catabolismo es convertir el alimento de grande a partículas más pequeñas para producir energía, y el anabolismo es todo lo contrario, es cuando se crean moléculas chicas a moléculas grandes, y en ese proceso hay un gasto de energía.
Vamos a responder la segunda pregunta, que es la siguiente. ¿Cuál es el principal y mayor fuente de energía derivada de los macronutrientes que se encuentran biodisponibles en la Tierra? Fundamente su respuesta de acuerdo a la pirámide nutricional. Entonces, la principal y mayor fuente de energía derivada de los macronutrientes biodisponibles de la Tierra son los carbohidratos. Según la pirámide nutricional, los carbohidratos son la base de las mismas, lo que sugieren que debe ser la mayor parte de nuestra ingesta dietética. Estos macronutrientes son esenciales para proporcionar energía rápida y son la fuente primaria de combustible para nuestro cuerpo para realizar diferentes actividades físicas. Los carbohidratos son compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno en las proporciones 6-12-6 y durante el metabolismo se queman para producir energía y liberan dióxido de carbono y agua. Los carbohidratos en la dieta humana están presentes en forma de almidones y azúcares. Entonces, los carbohidratos ahí se pueden dividir en tres grupos, que son los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. En donde encontramos en los monosacáridos el ejemplo es como glucosa, fructosa y galactosa. En los disacáridos como sacarosa, que es un azúcar de mesa, y lactosa y maltosa. Y por último, en los polisacáridos encontramos almidón, glicógeno y celulosa. Seguiremos con la tercera. ¿Cómo se llama la primera enzima que interviene sobre los carbohidratos complejos cuando se ingieren los alimentos y describa cómo es su función metabólica? Comencemos. La primera enzima que interviene en la digestión de los carbohidratos complejos es la amilasa salival. Se encuentra en la saliva y comienza a descomponer los almidones en azúcares más simples como la maltosa y la destrina. Su función metabólica se divide en dos. Primera, hidrólisis de enlaces glucosídicos. Actúa sobre los enlaces glucosídicos, rompiéndolos y liberando cadenas más cortas de azúcares. La segunda, inicio de digestión. Proceso de descomposición comienza en la boca, lo que permite que los carbohidratos se conviertan en azúcares simples antes que lleguen al estómago, facilitando la absorción. Los carbohidratos se clasifican en 4. Primero, monosacáridos, carbohidratos más simples formados por una sola molécula. Segundo, disacáridos, formados por la unión de dos monosacáridos a través de un enlace glucosídico, sacarosa, glucosa más fructosa y lactosa. Tercero, oligosacáridos, compuestos por 3 a 10 monosacáridos, rafinosa, estaquiosa. Cuarto, polisacáridos, carbohidratos complejos formados por largas cadenas de monosacáridos como almidón, glucógeno y celulosa. También están los carbohidratos simples, que incluyen monosacáridos y disacáridos. Tienen un sabor dulce y son rápidamente digeribles. Por otro lado, tenemos los carbohidratos complejos. Incluyen oligosacáridos y polisacáridos. Son más saludables. Yo voy a hablar sobre la indigestión y la absorción. Primero que todo, ¿qué son estos? Estos son procesos diferentes a la digestión. ¿Qué es la indigestión? Esto se refiere pues a la dificultad de digerir ciertos alimentos, ya sea a causa de un malestar. ¿Qué es la absorción? Esto ocurre principalmente en el intestino delgado, donde los nutrientes de los alimentos digeridos se transfieren al torrente sanguíneo. Este proceso puede ser bastante rápido dependiendo de la alimentación. En la pregunta dice, ¿algunos carbohidratos simples regresan a la luz intestinal? Esto puede suceder en ciertas condiciones. Los carbohidratos simples son como los azúcares que se digieren y absorben rápidamente en el intestino delgado. Sin embargo, si hay un problema con la absorción, ya sea la mala absorción o ciertos trastornos gastrointestinales, estos pueden ser no absorbidos adecuadamente y pueden regresar, como bien dice la pregunta, a la luz intestinal. Esto puede ocurrir dependiendo en situaciones. Puede ser
Si es intolerante a la lactosa, tiene un síndrome de irritable o el consumo excesivo de azúcares. ¿Qué es la intolerancia a la lactosa? Esto es donde el azúcar de la leche, ya sea la lactosa, no se digiere correctamente y puede fermentar el intestino causando síntomas como el gas o diarrea. El síndrome del intestino irritable. ¿Dónde está la función intestinal? Está alterada. Puede haber una función de una mala absorción y de ciertos alimentos. Bueno, esto sucede ¿por qué? Porque los carbohidratos no son absorbidos y se pueden fermentar, lo que resulta en síntomas como ya sea hinchazón, diarrea o gases intestinales. Con esto concluyo que la indigestión es más rápida que la absorción. Son procesos muy distintos que la indigestión puede ralentizar el proceso digestivo a nivel natural o general, mientras que la absorción es el resultado de la digestión afectiva. La pregunta se nos dice, la glucólisis y el ciclo de las pentosas son dos vías metabólicas de rápida oxidación de la glucosa. Bueno, como bien dice, esto implica que la glucosa, pero tienen diferentes funciones y características. La glucólisis como tal es la vía metabólica que convierte la glucosa en piruvato, creando ya sea ATP o NADH. ¿Qué características tiene esto? Bueno, que ocurren en el citosol, que también es una vía rápida de oxidación, ya que pueden generar energía rápidamente, especialmente en condiciones anaeróbicas. También la glucólisis consta de 10 reacciones enzimáticas y puede ocurrir rápidamente para satisfacer las necesidades energéticas de la célula. El ciclo de las pentosas o vía de las pentosas, como bien dice, es una alternativa de la glucólisis que genera NADPH y esto está involucrado en la biosíntesis de ácidos nucleicos y ácidos grasos. ¿Qué características tiene esto? También ocurren en el citosol, pero estas no principalmente se centran en crear ATP, sino NADPH. También es crucial para las reacciones de reducción y síntesis de las biomoléculas. Es más importante también en situaciones donde se requiere para poder, es como un reductor y recursor para la biosíntesis. Bueno, con esto pues se puede concluir, digamos, que la glucólisis es una vía rápida de oxidación de la glucosa para producir una energía, mientras que el ciclo de las pentosas, sí, que el ciclo de las pentosas tiene un enfoque muy diferente, centrándose en el NADPH y compuestos que son importantes para cumplir las funciones distintas del metabolismo celular. Bueno, voy a hablar sobre la fosforilación oxidativa. ¿Qué es esto? Es un proceso bioquímico fundamental que ocurre en las mitocondrias de las células. Es la etapa final de la respiración celular y se encarga de producir la mayor parte del ATP, que es la principal fuente de energía para las células. En este proceso, los electrones son transportados a través de una cadena de proteínas llamada cadena de electrones. Estos electrones provienen de moléculas como el NADH y el FADH, que se generan durante la glucólisis y el ciclo de Krebs. A medida de que los electrones se mueven a través de la cadena, liberan energía que se utiliza para bombear los protones desde el interior de la mitocondria hacia el interior de la membrana, creando una gradiente de protones. Esta gradiente se utiliza para sintetizar el ATP a través de la ATP sintasa, que es una enzima que permite que los protones fluyan de regreso al interior de la mitocondria, impulsando así la conversión de ADP y el fosfato del ATP. Al final de la cadena, los electrones se combinan con el oxígeno y protones para formar agua, que es algo esencial para el proceso, ya que el oxígeno actúa como aceptor final de los electrones. Con esto puedo concluir que la fosforilación oxidativa es crucial para la producción de energías en las células, convirtiendo la energía química en los nutrientes del ATP a través de un proceso de los electrones y los protones. Los carbohidratos están formados por moléculas de átomos, carbono y oxígeno. Principalmente son la fuente química y es el mejor combustible para el cuerpo humano. Se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Bueno, empezamos por los carbohidratos. Son uno de los tres grandes macronutrientes junto con las proteínas y las grasas. El consumo de los macronutrientes ingresan al torrente sanguíneo en forma de glucosa, que es la fuente preferida del cuerpo, sería el combustible para las actividades cotidianas. Bueno, el valor de las proteínas es de 4.0 kilocalorías por gramo. Se denominan macronutrientes, que macro significa grandes. Las proteínas se encuentran en alimentos como huevos, pollo, queso, pescado y son uno de los tres elementos
más importantes como lo son los carbohidratos y las grasas. Las proteínas se necesitan en grandes cantidades a comparación que las vitaminas y los minerales, que estos se denominan micronutrientes. Las proteínas que se ingieren están compuestas por aminoácidos. Estos aminoácidos son los que utiliza el cuerpo para generar y producir proteínas importantes dentro del cuerpo. Bueno, el valor el valor de los lípidos en kilocalorías por gramo es de 9.0 kilocalorías por gramo, también conocidas como grasas. Son las que nos dan energía a largo plazo. Cumple una función importante para almacenar energía dentro de nuestro cuerpo y dentro de nuestro torrente sanguíneo. También tienen una estructura formada por bicapas lípidas, que son la membrana externa interna que cubren las células. Cumplen un papel importante en las hormonas, ya que ayudan en el funcionamiento correctamente de estas hormonas. Estos lípidos o grasas son necesarios para diferentes procesos químicos dentro de nuestro cuerpo, como lo son el almacenamiento de energía, proteger órganos, el funcionamiento inmune y la absorción de vitaminas. Estas forman parte de una estructura de las células, ya que son cadenas de átomos de carbono enlazados a átomos de hidrógeno. Lo que hace diferentes son la longitud y la cadena de número de hidrógenos y su forma, y se clasifican en grasas saturadas y grasas insaturadas. Bueno, las grasas saturadas son las que carecen de doble enlace en los átomos de carbono que conforman la estructura química de los ácidos grasos como la carne, la leche y el queso. Y las grasas insaturadas son las que poseen doble enlace de cadena en los ácidos grasos, que son las grasas buenas, como lo son el pescado y el aceite. Bueno, ya para concluir esto, respondiendo a la pregunta número 9, donde el profesor nos plantea, la pregunta es ¿qué tipos de riesgos y cambios morfofuncionales pueden acontecer en el sistema digestivo? Estamos hablando del experimento que el profesor hizo sobre las ratas. Entonces, la pregunta número 1, de que si aumenta las células adipositas. Entonces, en nuestro grupo respondimos que sí, porque, bueno, primero hay dos grupos de ratas, ¿no? Uno con una dieta control, ¿sí? En el segundo grupo de ratas tiene una dieta en carbohidratos refinados, ¿sí? En el grupo 1 nos muestra que el primer grupo de ratas con una dieta control, que la adiposidad es menor, ¿sí? Y en el segundo grupo de ratas que tiene una dieta con carbohidratos refinados, ¿sí? Hay una adiposidad mayor, ¿sí? Por ende, si hay aumento de la célula. Bueno, para responder la segunda pregunta del punto número 9, que dice aumenta la glicemia en la sangre, bueno, igual tocó deducir y volver a ver el video. Respondimos que sí. ¿Por qué? Porque la glicemia es el flujo de azúcar en el torrente sanguíneo, ¿sí? Ya que esta es transportada, la glucosa, por el torrente sanguíneo basados en los receptores de la misma glucosa, ¿sí? Y todo ocurre por medio de la insulina, ¿sí? Que es la que segregada, por el hígado, ¿sí?
y que capta o sí, recepta cierta cantidad de glucosa. Bueno, y el hígado, al no tener la capacidad, ¿sí? Porque el hígado genera cierta cantidad de insulina y la insulina es la que capta cierta cantidad de glucosa. Al hígado no tener esta capacidad de almacenamiento, por decirlo de esta manera, ella va a seguir por el torrente sanguíneo. Bueno, para finalizar, la pregunta número 3 del punto 9, donde dice, ¿hay alto riesgo de hígado graso? Entonces nosotros respondimos que sí, porque esto pasa cuando se acumula cierta cantidad excesiva de grasa y lípidos en las células del hígado, ¿sí? Aumenta la glucosa en la sangre y la insulina, que no es captada o receptada por medio del hígado, ¿sí? Ya que el hígado es como una caja fuerte, ¿sí? Se acumula cantidad excesiva de grasa y lípidos en las células del hígado, ¿sí? Aumenta la glucosa en la sangre y la insulina no es receptada, ¿sí? No es tomada, no es captada. Entonces, esta seguirá acumulada en el hígado.